Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Les damos la bienvenida al ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes. Voy a contar un poquitito la historia de este ciclo. Psicoanalistas Dialogando con las Letras comenzó sus actividades en el 2020. Se propuso compartir un espacio para indagar sobre la escritura y la palabra, lectura y escritura, en su carácter de experiencias. Abren el juego del lenguaje, conmoviendo las coordenadas que organizan la existencia y el pensar. Analistas y analizantes se constituyen en escritores y lectoras de este acontecimiento singular que llamamos psicoanálisis. A partir de las letras nos fuimos encontrando con estos múltiples modos de enunciar y expresar el arte que nos presenta. De modo que en el 2023 nos transformamos en psicoanalistas dialogando con las artes, para reflexionar e intercambiar territorios de nuestro quehacer junto con distintas manifestaciones artísticas. Este espacio pertenece a la Comisión de Cultura, que forma parte de la Secretaría Científica a cargo de María Eugenia Farrés. El ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes está coordinado por Alicia Levín y Verónica Ginocchio. Sus integrantes son María Casariego de Gainza, Marta de Justi, Lili Diamant, Mabel Fuentes, Beatriz Rodríguez, Carlos Baise y Abel Zanotto. Bueno, les quiero contar que hoy vamos a tener una actividad en consonancia con el Congreso de la institución y, bueno, les voy a contar directamente, así es más fácil. El Congreso de este año nos convoca con el título La angustia, señal de lo actual, dolor, pánico, ansiedad. Lo actual en el desvalimiento. En todas las reuniones de este ciclo mostramos cómo las artes son un refugio y una resistencia frente a lo que cotidianamente nos provoca y por momentos agobia nuestra existencia. Este ciclo marca mes a mes que no estamos solos y que es con los otros con quienes compartimos existencia. Tenemos la posibilidad de elaborar a través de palabras, imágenes, sonidos, etc. Cuando digo no estamos solos es porque en este mundo difícil otros pasan o pasaron o pasarán momentos siniestros y de una ética dudosa. ¿Por qué elegimos el cine brasilero? Porque desde hace años nos muestra a través de imágenes maravillosas, sonidos y silencios conmovedores la pura realidad del pueblo de Brasil, que resulta tan dolorosa que hasta a veces es difícil de mirar. Mis recuerdos de Orfeo Negro y Macunaíma, vistas en mi juventud, no se borraron nunca. Por eso, hoy tenemos el gusto de invitar a Robson de Freitas Pereira, que es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre, APOA. Además de su práctica clínica, participa activamente en discusiones e iniciativas que articulan psicoanálisis y cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Es coautor, junto con Eneas de Souza, del libro Cine, el diván y la pantalla, publicado por Editorial Artes y Oficios. También organizó las obras de Sargento Pimienta Forever y Narrativas del Brasil, ambas publicadas por Editorial Libretos.
Ha contribuido con ensayos en varias publicaciones, incluyendo ¿Qué es ser lacaniano? La clínica del especular en la obra de Machado de Asís, de Editorial Ali en París, y Estudios sobre la histeria en Editorial Cliné de Buenos Aires. También publicó Narrativas de Brasil, Psicoanálisis y Cultura, de Editorial de Apoa, e Inmigración y Fundaciones, de Editorial Libretos también. Además, Robson colabora con periódicos y revistas impresas y digitales. Antes de darle la palabra a Robson, quiero recordarles que todas las preguntas y comentarios deben realizarse a través del chat. Van a estar siempre los micrófonos muteados y nosotros le vamos a transmitir a Robson todo lo que ustedes quieran decirle. Bueno, adelante, Robson. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan Sí, también? muy bien. Y le agradezco las palabras afectuosas de Lili y también le agradezco la invitación de la Comisión de Cultura y de la institución de ustedes. Es un honor y una oportunidad de poder realizar eso que Lili también habló, de que no estamos solos, a pesar de nuestras lenguas diferentes. Bueno, ya les digo que voy a hablar en mi portuñol, como estoy haciendo ahora. Y a pesar de nuestras transferencias, lo más importante es que pudimos estar aquí hablando sobre intereses comunes con el psicoanálisis y con las artes, y en particular con el cine. Les agradezco la oportunidad de dialogar con ustedes. Quería decirles algunas palabras introductorias, porque eh, como ustedes saben, la historia del psicoanálisis, principalmente de lo que llamamos de psicoanálisis aplicado, eh, en el primer momento, yo creo que es el primer momento del diálogo del psicoanálisis con la cultura, el entusiasmo de los primeros psicoanalistas con la potencia del psicoanálisis los hizo a intentar la aplicación del psicoanálisis a las diversas formas de la cultura, como por ejemplo a las letras, a la literatura, cuyo caso paradigmático es la interpretación de Marie Bonaparte al respecto de la novela de Edgar Allan Poe, El relato de Arthur Gordon Pym, donde hace aquella interpretación del autor a través del personaje. Bueno, ya estamos en otro momento y creo que para el cine también pasó este tipo de situación. Y tal vez, y eso lanzo una primera pregunta, con un poco más de dificultad, porque como ustedes saben, cuando Freud va a los Estados Unidos para las célebres conferencias, es presentado el cine. Un Ferenc entusiasmado lo lleva al cine y él, Freud, sale de ahí para nada entusiasmado y diciendo que aquella correría y aquella cosa toda lo dejaba más mareado do que cualquier otra cosa. Entonces, la gente que le gustaba el cine no tuvo el apoyo inicial. Pero históricamente, en 1925, él autoriza a Abraham a ser consultor técnico en psicoanálisis para lo que sería la primera obra cinematográfica eh, escrita y dirigida en relación al psicoanálisis, que era dirigida por George Pabst en 1925, El secreto de una alma. No sé si se llamó así también en español, Secretos de un alma. No, Pero, ¿no? no, Es no, de... no sé yo. No había nacido. Yo tampoco, pero oí hablar, ¿viste? Me interesé por leer. Pero con estas historias del cine, infelizmente tuve el azar de ser lanzada en el mismo año que el encorazado Potemkin. Entonces, cayó en el envejecimiento, en el olvido, como dicen ustedes.
pero es un marco en la relación de una manera en general del psicoanálisis y del cine. Particularmente en Brasil, las primeras proyecciones en pantalla empiezan en 1896, en el siglo XIX, un año después, solamente un año después que los hermanos Lumière hicieron las primeras presentaciones, porque las primeras presentaciones son documentarios en el 95 de la salida de la fábrica, la llegada del tren en la estación, o sea, es el inicio del cinema y de el cine documental. Pero me parece que no por acaso, el 95 también es el año de las ediciones de los estudios sobre la histeria de Freud y Fliess, es el mismo año. Pero el cine de ficción, si podemos decirlo así, es introducido por Georges Méliès, del cual lo que nos resta como documento es su viaje a la Luna. ¿Se acuerdan? Aún existe restaurado, está ahí y acontece en 1902, más o menos muy cerca del lanzamiento de la primera edición de la interpretación de los sueños, que hasta ese momento, qué sé yo, se había vendido como 50 ejemplares más o menos. Pero si son anécdotas, de alguna manera hablan de esta relación muy cerca, por lo menos no solamente cronológicamente, entre el psicoanálisis y el cine. Y como yo decía, en Brasil, un año después de 95 y 96 empezaron las primeras exhibiciones públicas de cine. Entonces es una historia larga, y que para nosotros actualmente, si puedo, para situarme y también situarme para ustedes, ya estamos en un otro momento, que es como si, cuando yo escucho hablar la expresión cine debate, la pregunta que me viene, ¿quién está en debate? ¿Me entendés? Porque para mí, quienes están en debate somos nosotros. Es el psicoanálisis, son los psicoanalistas y nuestra práctica. Para eso en este momento me interesa discutir, ver, comentar y compartir con la gente nuestras impresiones, como si fuéramos espectadores advertidos, para decirlo así. No hacemos cine, somos espectadores, ya no hacemos más, tratamos los personajes como un caso clínico para interpretar el director o qué sé yo, quien quiera que sea. No es esa nuestra tarea. Para mí es tomar la película como un significante que nos representa para el psicoanálisis, para decirlo así de simple. Bueno, y si estamos hablando de cine brasileño, cine son imágenes y sonidos en movimiento. Entonces, pensé en exhibir un pequeño trecho de una película brasileña más actual que se llama, ¿cómo se llamó en portugués Central do Brasil? En español, en Central castellano, de Brasil. Central de Brasil, Central de Brasil, sí, tal cual. que es una película dirigida por Walter Salles, que estuvo ahora la semana pasada en el Festival de Venecia y también fue premiado ahí, pero Central de Brasil tuvo un suceso impresionante porque fue premiada con el León de Oro en Venecia. Su actriz principal también fue premiada como actriz con el León de Plata. Y me parece una historia paradigmática de algo que nos interesa con relación a la constitución de las referencias para la subjetividad brasileña, que como Lili nos acordó, nos dice muy bien, está muy preocupado en un cine de trabajar las cuestiones sociales, subjetivas y también las relaciones afectivas. Y en este, particularmente, si ustedes no vieron, les adelanto un poco de la historia, es una mujer que vive de escribir cartas para quien no sabe escribir. Entonces tiene su puesto en la central del Brasil de Río de Janeiro, que es la estación
más grande de la ciudad, donde salen todos los trenes para todos los barrios de la ciudad, por kilómetros y kilómetros, se van para la zona norte, oeste, de ahí salen los trenes. Y ahí viene la gente a pedirle que escriba cartas, le dictan y ella le escribe. Pero como van a ver en esos minutos iniciales con ese panel, ella no lo coloca en el correo, en la post. Entonces tienen ese aspecto de contraventora, de trambique, digamos así. Ella que fue una maestra y ahora está, ¿cómo se dice?, Jubilada, jubilada, y jubilada. tiene que hacer ese servicio extra para sobrevivir. Y su encuentro con el pibe, que van a ver que está ahí con la madre, que le dicta una carta enderezada al padre del pibe, diciendo que el pibe quiere conocerlo. Y ahí empieza toda la historia y el viaje de encuentro con nuestro padre, con nuestras referencias paternas, más que con el padre propiamente dicho, que es interesante porque durante mucho tiempo, para no alongarme demasiado, el cine brasileño se preocupó en mostrar la migración del nordeste para el sudeste, del Ceará para São Paulo, para el Río de Janeiro, como muchos de ustedes deben saber de eso. O sea, entonces el cine se preocupó en mostrar esta migración y la situación del Nordeste. En esta película acontece el sentido inverso, o sea, la búsqueda del padre y de los fundamentos va de la metrópoli al interior. O sea, se hace el camino de vuelta para el reencuentro con la referencia paterna, digamos así. Pero todo eso contado, narrado en el lenguaje cinematográfico y que yo voy a presentar como 5 minutos para que ustedes vean cómo el cineasta les muestra esta situación en un panel en 5 minutos, que un escritor llevaría como 100 páginas para hacerlo. Claro. Bueno, me voy a intentar a compartir con ustedes entonces el trecho inicial de Central de Brasil. Dale. Bueno, esto para darle una muestra. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Un poco más. Una muestra de que como hace un panel de las contradicciones y los conflictos en este momento, en aquel momento, en 98, y que no se modificó mucho. Si les cuento el guión y Dora, como se llama la maestra, y que escribe las cartas, en un primer momento, como el pibe, la madre se muere en un accidente enfrente a la central de Brasil, pasa a estar ahí solito en la estación. Entonces pasa a ser un alvo fácil para ser secuestrado, cambiado. Incluso en aquella escena que ella paga la protección al final, poco antes de irse embora, hay un hombre que se acerca y ella da una guita para él. Aquello es una protección que ella paga para estar ahí. Y a este tipo que hace como intermediario para que se vendan las crianzas, los pibes. Y ella lo vende, lo troca por un televisor nuevo para que en aquel momento. Después se arrepiente con su amiga, lo rescatan y ahí se van para el nordeste hasta el final. Lo recomiendo que lo vea, así lo estoy diciendo muy simplificadamente y es una película muy linda, muy fuerte, muy bien hecha. No es piegas, a pesar de toda su dramaticidad y toda su afectuosidad, si puedo decirlo así, que juega con las raíces y las condiciones de Brasil. Y hablando un poco, eh, para que podamos discutir, Walter Salles, el director, tiene una longa carrera en una estrada, trabajando con estos temas de diferentes maneras.
O filme, la película anterior de esa se llamaba Tierra Extranjera, que focalizaba un momento donde los brasileños se estaban yendo, ¿no? Era la era Collor, entonces no había muchas perspectivas y la gente se iba principalmente para Portugal, la ex Collor es metrópoli. el presidente Collor de Melo. Sí, sí, sí. Y entonces Teja Extranjera recorta eso y después hizo también eh, eh, línea de pase, línea de pase, no sé cómo se dice en Línea de castellano. pase, con el Sí, mismo sí, nombre. que hace un ejercicio en el juego de fútbol, ¿no? Donde está ahí retratando una familia, pero que hay una familia de la periferia de San Pablo, ¿no? Urbana, que tiene una madre con 4 hijos que son de padres diferentes, y cada uno de ellos representando, se va para los evangélicos, la iglesia, el otro se va para la contravención, el otro se va a intentar ser jugador de fútbol y el más pequeño quiere descubrir quién es el padre. Entonces la temática de la búsqueda de las orígenes, no tanto en el sentido biológico, pero en el sentido simbólico, están siempre colocadas ahí. Y Walter tiene recientemente, la semana pasada, dio una entrevista reiterando su manera de filmar, donde colocaba justamente eso, que su intento era, primero, de que el cine fuera un lugar donde la gente pudiera compartir este momento de asistir la película. Era un lugar de estar juntos. Y que el cine también tenía o tiene la función de hacer memoria para la gente, de recordarles su realidad, pero también su historia. Entonces, se viene con eso, porque es importante para que nosotros tengamos en cuenta que entonces estamos lidiando con una forma de expresión que tiene un lenguaje propio para decir lo que piensa. Tiene un pensamiento, ¿no? Que no solamente es del director, pero está expreso en el telón, en la forma en que hace su edición, su corte, su montaje. Y eso para los psicoanalistas interesa sumamente, porque también trabajamos con eso, ¿no? Con el corte, con, con la edición, ¿no? Con el montaje, ¿no? Y con la forma con que la gente lidia con Y su estar en y el con mundo. la pantalla también, de alguna manera. Exactamente, exactamente, exactamente. Y una otra cosa más, ¿no? Que él dice, cuando estaba en Venecia, decía que para el estreno de su nuevo filme, que se llama Aún estoy ahí, ainda estou aquí, en portugués, que nuevamente viene con un tema muy caro para nosotros de nuestra historia y de nuestra memoria, que trata del secuestro del diputado Rubens Paiva en el inicio de los años 70, en el recrudecimiento de la dictadura, que nunca fue encontrado ni su cuerpo. Entonces él va a focalizar la historia de la familia de la viuda Eunice y sus 5 hijos, e incluso porque ella se engalla en la búsqueda de su marido, va a hacer derecho, a ser abogada para poder defender mejor los intereses de su familia y de su búsqueda. Es un personaje muy interesante. Y Walter acentúa diciendo lo siguiente, que el cine brasileño tiene su singularidad, pero que rinde homenaje, se puede decir así, reconoce influencias importantes, como por ejemplo del cine italiano y de los grandes cineastas que en el posguerra italiano también retrataron eso. Se piensan como Visconti con Rocco, sus hermanos, con ladrones de bicicleta, y mismo Ettore Scola, con una giornata molto particolare,
un día muy particular, no sé si se llamó así también ahí. Sí, sí. O sea, de poder colocar estas dimensiones subjetivas de la gente y articularlas muy bien con la conjuntura, con el contexto socioeconómico, si podemos decirlo así, que él reconoce esa herencia, de poder hacer esta articulación entre las cosas familiares y las cosas que acontecen también en la realidad, entre la política y la familia. Entonces, esta es una articulación importante y que podemos marcarlo en la historia del cine brasileño. Eh, eh, de alguna manera, de una forma alegórica, las películas que Lili se acordó, como Orfeo Negro, es una historia en el morro, en la favela, que articula eso. Macunaíma también, de otra manera, y ahí ustedes pueden nuevamente ver los dos polos, se puede decir así, uno urbano, que lo da de la periferia, y otro que viene del interior y de una forma alegórica, metafórica, cuenta esta historia de la trayectoria del, como se dice Macunaíma, el héroe sin carácter, o sea, el antihéroe. Eh, Y alguien quería hablar. Bueno, no, 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 era yo que estoy, perdón, interrumpí porque están agregando películas acá en el chat como Ciudad de Dios, Peyote. sí, sí. No, y, entonces yo quería, para que, ¿cómo estamos? No, da para hablar un poquito más y después, Dale, dale. claro, porque para lanzarle, hay una referencia que tengo que hacer, que este cine se fortalece a partir de los años 60 en Brasil, con toda la propuesta más marcadamente social y con figuras importantes como Glauber Rocha, como ustedes lo conocen, con el Dragón de la Maldad contra el Santo Guerrero y otras cosas, y otras obras, ¿no? Pero también con otros cineastas como Nelson Pereira dos Santos, que hace una película que se llama Río 40 grados, y ahí sí viene con nuestra mostración, si podemos decirlo así, de la realidad económica de las favelas, de los deslocamientos, de la violencia y de los conflictos que están ahí, pero sin perder la complejidad, porque en el mismo tiempo, como por ejemplo Orfeo Negro, está la violencia, pero está la música también. Sí, Está, está la miseria afectiva y económica, pero está también algo de esperanza, una fresta, una traza, donde por ahí se infiltra alguna cosa que no está en la condición hegemónica. Y Glauber mostró eso muy bien, Nelson Pereira dos Santos, como yo cité, y otros. Y yo dejaría el nombre de Roberto Farias, que es un cineasta importante porque realiza una película que se llama El asalto al tren pagador, donde a partir de un fato verídico, de unos ladrones del morro que asaltan un tren, sí monta, ¿no?, toda una historia, ¿no?, toda una perseguición a bandidos como si fueran monstruos. Pero es una historia verídica y al mismo tiempo que trata de la urbanización de Río de Janeiro, por ejemplo, y de todo Brasil, porque Río es este laboratorio, ¿no?, inicial de lo que va a pasar, ¿no?, en el restante de la nación, del país, en determinados momentos. Y a ver, están también mencionando otra película que es Tropa de Elite, que se vio acá también en Argentina. claro, claro, yo creo que justamente, que bueno que está mencionando y que está trayendo, porque después de los años 60 y después
del citado gobierno que yo cité, que viene con esta orientación ideológica, política de masacrar todo que dice respecto a la cultura. Aconteció en los años 90 con terminar todos los investimentos del Estado en cine y a poco tiempo aquí en Brasil también se repitió eso. Entonces, Tropa de Elite, Ciudad de Dios, son dos representantes de esta retomada, de este renacimiento, si puede decirse así, del Fénix, donde el cine brasileño vuelve a atraer público y tratar de una forma estéticamente importante estos temas nuevamente. Ciudad de Dios, por ejemplo, trata de eso, ¿no? De deslocamiento de toda una población que estaba en el centro, que se va para la periferia y se transforma justamente en este deslocamiento en una de las favelas, vamos a decirlo así hoy, ¿no? Se las refiere como comunidades más peligrosas de Río de los años 60 en diante. Tanto cualquiera de las dos películas o muchas otras que a lo mejor hoy no aparecen, son difíciles de ver a veces, tanto por las imágenes como a veces, no tanto las imágenes, sino lo que sugiere que por suerte no vemos, ¿no? Sí, sí, Eh, porque está la violencia, no solamente del Estado, pero una violencia urbana entre la gente, en el conflicto social y el humano derecho. O sea, si puedo agregar nuestros términos, el malestar está demostrado así, ¿me entiendes? En el telón de una forma que es imposible de negarlo. Y ahí, bueno, uno tiene dificultad de verlo, sí, sí, es verdad. Pero podemos pasar a un otro sí, tercio porque, sí, sí. porque quería traer un poco más con relación a Ciudad de Dios, porque Ciudad Vale. de Dios tiene esa edición, ya que hablé en el montaje, donde incorpora técnicas clásicas del cine ruso, de hacer, reunir elementos heterogéneos y hacer la verosimilianza de eso, como la escena de las gallinas, aquellos que ya vieron Ciudad de Dios, van a recordarse que está ahí todo armado en la comunidad para hacer el churrasco, asar el pollo, caipirinha, samba, promovido por los traficantes, obviamente, el samba en la comunidad y de repente acontece la escena de la gallina que ustedes van a poder ver, pero lo que está implícito y en el decorrer de la escena se explicita es el conflicto entre la policía corrupta y los traficantes. Y la gente, la comunidad, está en el medio. Vale, si querés Bueno, ahora. a ver, aquí. Bueno, Que no es bien una, que es mucho así más. empieza, ¿Cómo? que así empieza. Sí, sí. Ah, para que tengo que pararlo aquí. A ver, mientras vos lo parás, ¿qué te parece si yo te leo algunas de las Claro, por favor. intervenciones? Dice Abel Sanoto, en relación a lo que, bueno, ahora te vas a dar cuenta. Comparto unas reflexiones de Badiou en relación a lo que señaló Robson. La relación con el cine no es una relación de contemplación, pues tenemos el cuerpo a cuerpo, tenemos la batalla. Y continúa, estamos necesariamente en la participación, par- participación de ese combate. Eh, a ver, Alicia Levin dice, acuerdo con Robson,
con Robson y lo que trae Lily de las imágenes del dolor en las infancias y los excluidos. Por un lado vemos subjetividades de distintas épocas, pero al mismo tiempo aquello que parece lo imposible de resolver por políticas de exclusión con diferentes presentaciones. Abel también agrega, una película muy interesante es Plaza París de 2018 sobre una psicoanalista portuguesa que va a hacer una investigación sobre la violencia con un paciente de ella, que es Ujú, asesorista de una universidad y con una difícil historia de abuso. Se estrenó en la Argentina, fue dirigida por Lucía Murat, presa durante la dictadura. ujú. Esta película yo no la vi, no sé si vos la conocés. Sí, es conocida y estaba buscando aquí. Eh, Sí, a mí Lucia me, Moura, por favor. no, decía que es impresionante la imagen de la gallina como que pensara, Ujú. dándose cuenta de que después sigo yo y Sí, corriendo y que por un lado están los niños, porque era una banda de niños finalmente, sí. armados, y por el otro lado un niño con una cámara y detrás la policía. Esto es ni metafórico, ya está, se llevan puestos todos con todos. La gallina, un niño. Y, sí, y como yo dije antes, eh, la gente de la comunidad está en el medio y el joven, junto con su amigo, como fotógrafo, esa metáfora de alguien que consigue retratar eso, testimoniar eso y poder salir con ese testimonio. Porque es eso, la historia del filme, el pibe consigue fotografar los integrantes de los bandos, de los diferentes bandos de tráfico y empezar a vender la foto para los jornales y no ser muerto, porque el tema es eso, el diálogo, no, pena que no había subtítulos como en el Central de Brasil, pero lo que se trata es de eso. Si voy a fotografar a estos tipos, me matan. Claro. Pero ahí empieza una nueva era, que es el momento en que los traficantes quieren aparecer, quieren mostrar su imagen, no quieren más estar escondidos, muestran, si quieren mostrar, y se sienten muy bien exhibiéndose. Es como hoy está eso intensificado con la red social, para quien quiera, los tipos se filman, se muestran, incluso matando a los otros, haciendo ejecuciones. Para quien quisiera verlo, hay de montón, este tipo de cosa mórbida. Con relación, solo para comentarle, como que comentaba de Badiou, el cuerpo a cuerpo y nuestra participación. Sí, yo cuando hablé que éramos de cierta forma espectadores advertidos, era parafraseando a Jacques Rancière, que escribió un libro hermosísimo como El espectador emancipado, que de cierta manera aliviando nuestro peso de tener que estar obligado a ter una determinada forma de ver, de asistir el cine, sea por la tradición. Él está hablando del teatro, pero yo creo que pues, se puede hablar del cine también. De determinada corriente, el espectador tiene que ver así o asado, como si fuera eh, un cura que dijera, bueno, la palabra de Dios se interpreta así o asado, o sea, de una forma cínica, se puede decir así, con un sentido determinado. Y
es claro que no es así, está mucho más abierto a nuestra interpretación. Y esta idea que Alicia trae, exactamente eso, son subjetividad de distintas épocas y yo quise también en este arte, pero también un lugar de producción, de trabajo muy intenso y muy duro, que es el cine, que incorpora también, por eso que quise mostrarles la escena de la gallina, incorpora la tradición cinematográfica también, porque eso inicialmente lo hizo Eisenstein y Dziega Vertov, más modernamente, de mostrar esa escena con elementos heterogéneos que se muestra con, bueno, la gallina está pensando y va a tratar de huir. Eso ya hacía, es una incorporación para poder hacer cosas con la tecnología nueva. Y Plaza París, Ah, sí, me acuerdo. Yo creo mirá que te que interrumpo porque en relación a esto que terminás de decir, sí, hay dos comentarios y preguntas, ¿no? Porque bien, decía, ¿podríamos pensar si el cine enriquece la formación del psicoanalista? Pero también en relación a esto que hablabas últimamente, que reciencito, en este tema de la exhibición sería interesante pensar las diferencias entre la filmación para las redes y la producción del arte en el cine, que vos estabas diciendo poniendo el ejemplo de los narcos, ¿no? claro. Yo creo que es una de las cuestiones más actuales en nuestro momento. Si puedo agregar algo antes de entrar Sí. directamente en las observaciones, eh, es muy interesante que en Brasil, y yo creo que hay entre ustedes también, pero ustedes me van a corregir o confirmar, eh, a la gente dice, el psicoanálisis está en alta. ¿En alta por qué? Porque hay una oferta enorme de cursos de formación a distancia, o sea, online, EAD, como costumamos decirlo, ensino a distancia. Hay una oferta enorme de formación de psicoanalistas a distancia, en cursos que duran como 3 años. Y una de las promesas de estos cursos es que al final vas a salir con trabajo, más o menos como vas a tener empleo. Lo que más es gracioso, pero es trágico también, ¿no? Atención, Más porque trágico que gracioso. eh, porque lo que más llama la atención, por lo menos en la historia de Brasil, es que, digamos así, en el año 2000, el interés por el psicoanálisis estaba muy localizado entre los evangélicos. Las iglesias neopentecostales se venían con mucha fuerza, se crearon un consejo federal de psicoanálisis y se montaron cursos de formación de psicoanalista con orientación religiosa. Eso en el principio de los años 2000, que tuvo como efecto unir las diversas instituciones psicoanalíticas de diferentes orientaciones, lacaniana, ZIPA y todas estas, para hacer frente a eso en el Congreso Nacional para barrar esta iniciativa, digamos así. Pero hoy no son solamente los evangélicos, son instituciones laicas que no se preocupan con la religión, se preocupan en producir, ¿sí?, psicoanalistas porque hay demanda y lo producen en ¿cómo se llama? La cartilla, ¿no? Sí, la La cartilla. forma en la cartilla más banal del capitalismo. Bueno, hoy empezamos con nuestras inscripciones, tenemos descuento para quien se inscribe primero, ¿me entiendes? Pagas solamente la mitad y vas a tener garantizada tu colocación en el mercado cuando salgas. Hay escuelas aquí, escuelas, si se puede llamarlas así,
que tienen como más de 5.000 alumnos que están prestes a terminar y entrar en el mercado. Entonces, yo diría que una de las cuestiones actuales es que no se trata más de una amenaza, por lo menos para nosotros brasileños, solamente que viene con un viés, ¿no? Una dirección religiosa, eh, que por ahí para nosotros puede parecer ingenua, que, bueno, ¿cómo definir la psicosis? Bueno, si alguien escupe en la cruz de Cristo, ya está diagnosticado como psicótico. ¿Me entendés? Son cosas muy groseras, ¿no? Sí, Pero estaba ahí en el manual de psicodiagnóstico que ellos divulgaron. Pero estos otros tienen clases de Freud, tienen clases de Lacan, tienen clases de los post-freudianos como Bion, Winnicott, etcétera, y se proponen a formar psicoanalistas por la tele, online. la pregunta también interesante es quién da las clases, ¿no? Gente que se intitula psicoanalista. Ah, habría que ver eso también. Entonces, volviendo a la diferencia entre redes y cine, porque empecé por ahí diciendo que, bueno, las redes están proporcionando eso, pero hay, hay que llevar en cuenta, primero, un desarrollo tecnológico muy grande y reciente que obliga a que tengamos que pensar la forma cinematográfica. El cine sigue existiendo, pero la forma esa de la sala grande con la pantalla y vamos a tener un límite con relación a eso. Pero el, la narrativa, el contar historias con este lenguaje sigue existiendo. Por ejemplo, yo cité el Festival de Venecia de este año. Hay un premio para series televisivas dentro del Festival del Cine. Para las Series televisivas. series de Series, televisión, series. co- series, las series filmadas, ellos crearon un premio para series que van a ser exhibidas directamente en los servicios de streaming de la televisión. ¿Por qué? Los servicios de streaming como Netflix, HBO, ¿no? Apple, ¿no? Y muchos otros se tornaron grandes productores Claro. de películas. Entonces, eso es una modificación tecnológica y también a la forma de producirse. Y eso nos coloca algunas cuestiones, pero vuelvo a algo que Walter Salles había dicho, de que para contar una historia es necesario que haga esta dimensión de memoria y de historia que la red aún no soporta. Ajá, En este momento la red es más instantánea claro. y mismo los reels, ¿no? Como lo llaman en el Instagram, no pueden durar más que 30 segundos. Eh, el ex, ¿no? Antiguo Es- Twitter tenía que tener 140 caracteres. Entonces, de alguna manera, aún estas redes están presas, si puede decir así, ¿no? Ligadas a esa instantaneidad. Entonces, se queda un poco más difícil eh, para la red absorber esta condición de contar historias un poco más largas y hacer con que tengamos la paciencia, si puede decir así, y el gusto y el placer. Con relación a función, como enriquecer la función, sí, yo estoy acá defendiendo eso, de que estamos acá hablando de eso porque hace parte de nuestra formación permanente, ah, porque eso estoy
hablando desde mis preocupaciones con mi clínica, y con mi diálogo y con la transmisión del psicoanálisis y con qué preguntas estas películas me traen y me hace pensar en mi práctica. O sea, sí, por supuesto, es uno de los, si yo puedo decir así, uno de los soportes del deseo de analista. Bien. Esta A ver, formación que para nosotros es permanente. Y no estoy haciendo más nada que repetir a Freud. Cada paciente es el primer y ahí se inicia. Y Lacan lo va a decir lo mismo en el final de los años 70. ¿Me entendés? Estás obligado a tener que dar cuenta de la historia del psicoanálisis, de la responsabilidad con el psicoanálisis. Y yo creo que no somos diletantes. Por eso que decía que en el principio, de alguna manera, con el entusiasmo, con el psicoanálisis aplicada, esto se delegaba de alguna forma secundaria, como si fuéramos diletantes, ¿me entiendes? Nosotros tenemos hobby de gustar al cine. Sí, nos gusta el cine por síntoma, por gusto, por goce, pero también como una forma de que nos dice algo como sujeto para el psicoanálisis. Eso es mi premisa, si puedo decirlo así. bueno, por eso tenés un seminario que se llama Psicoanálisis y Cine. Sí, Escúchame, el diván y el telón. Y que cada año no sabemos cómo vamos a decir si el telón y el diván y el telón, pero es nuestro chiste. telón es pantalla para nosotros. Pantalla, ¿sí? Ah, sí, discúlpame, porque Ah, en portugués telón no existe, existe tela, pero tela para ustedes es otra cosa. escúchame, hay como tres preguntas o cuatro muy interesantes también, te las leo. Sí, Alejandro Rosas dice, lo que está en medio, entre paréntesis, se refiere a la imagen de los chicos con la pistola, con armados la policía y la foto en el medio, ¿sí? La de la gallina. Lo que está en medio, zona intermediaria, es el joven, bajo ningún concepto niño, con la acción guión posibilidad creativa de dar significación a la situación social conflictiva. sí. Julieta del Carril dice, esto de las torturas fotografiadas se puede pensar desde una posición ética. Pensar en la cárcel, creo, de Abu Ghraib y cómo se empezaron a filtrar imágenes de los torturadores a los supuestos sospechosos de terrorismo, perdiendo toda posición de sujeto de derechos, siendo torturados con sus torturadores, además posando. Creo que es un hecho Sí. que CISEC empezó a incursionar en análisis. Ujú. Graciela Cohen dice, muy interesante la vinculación entre el cine y el psicoanálisis. Es una manera de transmitir un relato que está editado como menciona Robson. El analista, como el espectador, sería un activo modificador de ese relato. Es una pregunta. ¿El analista, como el espectador, sería un activo modificador de ese relato ofrecido por el paciente? Muchas gracias. Y Alejandro nuevamente dice, y en relación a Badiou, del no lugar a una zona de significación posible, lo que sería una Ujú. zona intermediaria para Winnicott. Nos quedan unos minutos, Bueno, Robson, voy a así intentar hacer muy breve. Gracias por las intervenciones, me voy a llevarlas porque son muy ricas. Y quería decirle rápidamente, eh, este es uno de las situaciones más graves con relación a los jóvenes, porque en los 60 era solamente la maconha. A partir de los finales de los años 60 entra la cocaína y ahí la droga se expande en poder y difusión. Y lo que pasa es que son cada vez más jóvenes. Los jefes del tráfico no pasan de los 35 años. ¿Por qué? Porque se los matan la concurrencia.
o sea, el tiempo de vida, y eso hace con que sean cada vez más jóvenes, y por eso me parece paradigmático, como Lili, como Alejandra dijo, los jóvenes, porque justamente son muy chicos y al mismo tiempo cargan armas pesadas, y están con este pensamiento de afirmarse como hombres con estas armas. Y eso es una situación premente para trabajar, y hay gente trabajando ahí, de encontrar, como dije ustedes, a partir de eso alguna otra significación posible, si puedo utilizar tu expresión. Con relación a las torturas y las imágenes, siempre me remito siempre, o sea, para mí es muy rico el trabajo de Georges Duberman con imágenes pese a todo. Si acuerdan, hace que como 2 años hubo una exposición ahí en Buenos Aires, Levantes, ¿no? Pero antes de eso, él ya había ido a Auschwitz y trabajar las imágenes, las únicas 4 imágenes, fotografías que se consiguieron tirar, no, no es tirar, porque tirar por ustedes, Ah, para contrabandear del campo, de los Sonderkommandos. Y ahí él hace todo una defensa de que estas imágenes mal tiradas, desfocadas que sea, era un testimonio de que a pesar de todo, mismo en el infierno, había esta fuerza de sobrevivencia y de testimoniar, mandarlo para exterior para que la gente salga de algo, o saiba, como digo en portugués, de lo que pasó. O sea, pensando en la cuestión de las torturas fotografiadas, de la forma de que la violencia ahora se jacta, se gaba de ser algo, y hoy veíamos eso a todo momento. Las dice, qué sé yo, los candidatos en Brasil ahora, o los candidatos de ustedes dicen las mayores barbaridades e intentan con eso naturalizarla. Es como si fuéramos expuestos a estas imágenes de tortura, de asesinatos, y estamos en la obligación de naturalizarla. Para nada. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos como responsabilidad, como espectadores de eso, no quedamos como espectadores. Y bueno, está ahí una posibilidad de que nosotros sostengamos esta no naturalización de la violencia. Y si en ese sentido, si una imagen es así, sí, hay que modificarla o interpretarla de una otra forma que no sea de la naturalización de la violencia. Bueno, y pararía porque yo sé que estamos sobre la hora, ¿no? te hago la última pregunta y acá dejamos Julieta nuevamente, que aparte la estoy viendo y es muy jovencita, dice, me hace pensar qué tipo de unión entre lo imaginario y lo simbólico de estos jóvenes tan insertos en lo real será que los estructura. O también, Ujú. ¿qué tipo de unión entre significantes y creación de sentido representarán en su psique? Bueno, es una buena cuestión. Julieta, es algo que mucha gente se pregunta, y yo creo que sí. Por ahí, así, muy rápidamente, y yo me excuso, es más como una hipótesis. Primero, porque estos chicos, primero, estos chicos no son la mayoría, porque lo que pasa es una confusión que se intenta imprimir para la gente. La gente Salat. que vive en las sí, porque la mayoría de la gente que vive en las comunidades son trabajadores, no son bandidos. Esa es una minoría,
pero fuerte. Entonces es importante que se saiba de eso. Y en el Río de Janeiro, aquí en Porto Alegre, hay gente que trabaja en esta dirección, para que se saiba que lá no es un antro de bandidos simplemente, son la gente que fueron obligadas por el real de sus circunstancias a tener que vivir ahí y buscar trabajo y buscar sobrevivir, estudiar, escuela, salud, etcétera, 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 con, a partir de estas condiciones reales. Y yo diría que me parece espectacular, se puede decirlo así, de una forma muy simple, que justamente no adhieron a ese discurso de bandidismo. Por ahí, por el exceso de imaginario que eso tiene. Y por eso, como exceso, provoca, ¿no?, una fresta. Bueno, por favor, es un asunto largo y en otro momento. Bueno, acá hay muchos agradecimientos, Robson, por compartir tu experiencia, por la exposición, por las películas. Así que voy a anunciar la actividad para la próxima mesa y después nos despedimos de Robson con un aplauso en vivo. Bueno, la próxima mesa va a ser el 8 de octubre. Las expositoras van a, perdón, se llama Las cartas, buzones de la nostalgia. Los expositores van a ser Verónica Ginocchio, me sale más familiar, y Abel Zanotto. Y coordina Alicia Levín. Así que, repito, próxima mesa 8 de octubre, Las cartas, buzones de la nostalgia. Bueno, ahora les propongo si nos despedimos y le agradecemos, y personalmente le agradezco yo muchísimo a Robson Y yo les agradezco la oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Vamos a habilitar los micrófonos de todos para que puedan aplaudir. Y apagamos. Sí, Bueno. apagamos. Bueno, gracias a Robson, Lili y a todos. chau. Gracias. Gracias, Robson. Muchas gracias, gracias Lili. Gracias a todos por participar. Gracias por el espacio. Buenas noches. Chao, Chao, buenas noches. noches. Adiós. Hasta la próxima. Nos esperamos. Mucho gusto.